Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo se realiza y se derivan los gradientes para aplicar la técnica de gradiente descendente en una red neuronal con una capa. Entonces, como habíamos definido en nuestro modelo de regresión logística, vamos a tener entonces nuestra función de costo de entropía cruzada, que es igual a la sumatoria de igual 1 hasta m, que recordemos son los ejemplos de entrenamiento, de menos y, logaritmo natural de y gorro, que es nuestra predicción, más 1 menos y, logaritmo natural de 1 menos y gorro. ¿Listo? Esa sabemos que es nuestro error o nuestra loss, y nuestra función de costo, pues entonces es simplemente el promedio de esos errores, o sea, 1 sobre m, la sumatoria de todos esos errores o nuestra función de entropía cruzada. Pero ahora entonces tengamos en cuenta que no solo dependemos de unos simples pesos, sino que dependemos de los pesos de nuestras entradas, de los pesos de nuestras salidas y lo mismo de los bias. Y pues recordemos entonces que nuestra salida Y gorro, o sea, nuestra predicción, es igual a la salida A de la capa 2, que en este caso es la capa de salida, o sea, nuestra función de activación. Aquí ya lo vamos a ver un poco más claro en lo que sabemos se llama el computation graph. Entonces, sabemos que tenemos aquí nuestras entradas X, nuestros pesos de las entradas o de la capa oculta, que son W1 y el bias 1. Sabemos que con eso realizamos la combinación lineal Z. Después aplicamos una función de activación G de Z, que ya vimos en el video pasado las diferentes funciones de activación que podemos tener. Y después de eso, entonces tenemos la capa 2, en este caso la capa de salida, que depende pues de nuestros pesos W2 y nuestro bias 2. Y realizamos pues lo mismo. Combinación lineal, pesos por entradas. En este caso las entradas van a ser las salidas de la capa 1. Y nuestra salida A2, que recordemos A2 es igual a Y gorro, o sea nuestra predicción es la función sigmoidal de esa combinación lineal. Y a eso pues le vamos a aplicar nuestro error o nuestra función de costo. Entonces, el proceso es exactamente el mismo que en el modelo de regresión logística. El backpropagation se hace de la misma manera, solo que como ya tenemos una capa en el medio, pues es un poco más largo. Aquí les voy a mostrar de manera muy general cómo son las reglas del gradiente descendente y ya si quieren ustedes lo pueden derivar paso por paso. Entonces, sabemos que para aplicar nuestra técnica de gradiente descendente, entonces tenemos que encontrar esas derivadas de nuestro error con respecto a los pesos, en este caso los pesos W y los bias. Y eso es lo que tenemos que hacer para ambas capas, tanto capa de salida, que son los pesos 2, como la capa oculta, que son los pesos W1, B1. Entonces, empezando a hacer el backpropagation, vamos a decir entonces que nuestro dA de nuestra capa de salida, capa 2, es la derivada parcial del error con respecto a la derivada parcial de A. Entonces, si derivamos esa función sigmoidal, esa función de salida, vamos a obtener este resultado. A2 menos Y sobre A2, 1 menos A2. Listo. Ahora, seguimos haciendo el backpropagation. Recuerden aquí rápidamente para hacerlo un poco más claro, el backpropagation es ir devolviéndonos con las derivadas hacia atrás, ir yendo hacia atrás, ir yendo hacia atrás hasta que encontremos esas derivadas de estos pesos y después nos seguimos yendo hacia atrás y encontramos las derivadas de estos pesos, de los pesos de la entrada. Eso nada más como un recorderis ahí rápido. Ya retomando entonces, seguimos aquí, backpropagation ahora con las derivadas respecto a z. Entonces,
Derivada del error con respecto a Z2. Sabemos que es la derivada del error con respecto a 2, que ya la tenemos, ¿cierto? Miren, ya la tenemos aquí. Esta ya la tenemos acá. Y la derivada de A2 con respecto a Z2. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Nos va a dar A menos Y. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que la derivada de A2 con respecto a Z2, que es la derivada de esto, y la derivada de la función sigmoidal es lo mismo que su salida por 1 menos su salida, o sea, es lo mismo que esto, entonces se cancela y se cancela, nos va a dar A2 menos Y, que es lo que teníamos aquí arriba. Ahora, ya teniendo esto, pues podemos empezar a encontrar las derivadas parciales de nuestros pesos W. ¿Que cuáles van a ser? La derivada de A, aquí me faltó la 2, con respecto, la derivada del error con respecto a 2, que esta ya la tenemos. La derivada de A con respecto a Z2 también ya la tenemos. Si la cambiamos de color, miren que ya la tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo este término. Miren que todo este término es igual a este, a 2 menos y. Y tenemos nuestra derivada de Z2 con respecto a los pesos. Que miren que la derivada de Z2 con respecto a esos pesos W, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar entonces dz, o sea, de Z2, que ya lo teníamos acá, por A traspuesta. Y, ojo, A1, o sea, la salida de nuestra capa oculta. Miren, aquí tenemos, como tenemos aquí nuestros pesos, ¿cuál es la derivada de esta Z con respecto a A? Con respecto a W, perdón, va a ser esta salida. Entonces, ¿por qué traspuesta? Porque como estamos funcionando con matrices, esa traspuesta pues nos garantiza que se cumplan las dimensiones y sea la operación correcta. Ahora, los pesos del bias, la derivada del bias, ¿cuál es? Es lo mismo. La derivada de el error con respecto a A2, ya la conocemos. Ya la conocemos. Ahora, la derivada de A2 con respecto a Z2, también ya la conocemos. Y la derivada de Z con respecto a B, miren que aquí B está solo, entonces ¿qué es? Es 1. Y como ya conocemos que estos dos términos son de Z2, entonces de Z2 por 1, de Z2. Entonces ya tenemos nuestros gradientes para la capa de salida, para los pesos de la capa de salida. Ahora sigamos haciendo el backpropagation para encontrar los pesos de nuestra capa oculta o nuestros pesos de las entradas. Entonces, aquí ya no voy a hacer el de A, simplemente voy a hacer todo completo. Entonces, miren que tenemos que el de Z1 va a ser lo mismo, la derivada del error con respecto a Z1. Ahora, la derivada de L con respecto a 2. Ya la conocemos, la tenemos por aquí, de A2. La derivada de L con, la derivada de A, perdón, con respecto a de Z2. También ya la tenemos, mírenla aquí, de Z2. Ahora, la derivada de Z2 con respecto a 1. Miren que va a ser igual a W2. Y la derivada de A1 con respecto a Z1 va a ser que la derivada de esta función g de z, que miren que lo estamos dejando general porque podemos tener muchas funciones de activación. Por eso en el video anterior les puse la función de activación con su correspondiente derivada. Entonces miren que nos va a dar eso que les había dicho. W traspuesto, que ¿de dónde sale ese W? Sale de esta derivada, que es la derivada de Z2 con respecto a A1, miren que me da W2, aquí tenemos ese W2 traspuesto. Ahora, este de Z2, ¿de dónde sale? Me sale de las que ya conozco, de este término. Lo voy a poner aquí
un poco más claro. Sale de todo este término. Sale de Z2. Por entonces la derivada de esa función de activación, que es este otro término que tengo por aquí. Esa es la derivada de nuestra función de activación. Listo, muy sencillo. Ahora, ya conociendo esto, pues podemos encontrar los gradientes de nuestros pesos de la capa oculta. Entonces, otra vez, estoy señalando para que quede todo muy claro. Miren, estos ya los conocemos, los tenemos aquí arriba. Estos también ya los conocemos, también los tenemos aquí arriba. Ahora, sabemos que estos dos junticos son de Z2. Este también lo tenemos de Z2 con respecto a A1. Miren que sabemos que es W2. El transpuesto de eso no se preocupen, eso tiene que ver con las dimensiones y con cómo hacemos las operaciones, pero obviamente pues nos va a quedar así. También tenemos el A1 con respecto a Z1, miren que es la derivada de nuestra función de activación y ahora tenemos que encontrar la derivada de Z1 con respecto a nuestro peso W1, que ¿qué van a ser? Pues X, nuestras entradas. Y miren que nos va a dar de Z1 por X traspuesta. Y muy sencillo, ¿por qué de Z1? Porque ya teníamos todo este término que miren que abarca todo esto. Lo voy incluso a seleccionar aquí con morado. Miren que de Z1, que es aquí morado, es todo esto. Y es lo mismo que tenemos aquí, todo esto, de Z1. Entonces miren que haciéndolo así por pasos, esa propagación hacia atrás va a ser muy fácil programarlo y encontrar cada una de esas derivadas. Y realizamos lo mismo para el bias. Entonces miren que tenemos lo mismo. Todo esto ya lo conocemos. Es lo mismo que tenemos arriba. Es de Z1. Ahora, ¿qué nos falta? La derivada de Z1 con respecto a B1. Y igual que para la capa de salida, pues nos va a dar 1, porque miren que aquí está solito. Entonces, ¿qué vamos a tener en el gradiente para el bias? Vamos a tener que es de Z1, que ya lo conocíamos también. De Z1. De Z1. Entonces, miren que ya de forma muy intuitiva, igual a como hicimos en la regresión logística, pudimos derivar esos gradientes para aplicar nuestra método de optimización de gradiente descendente. Aquí les dejo entonces cómo quedan. Miren que de W1 entonces queda de Z1 por X traspuesta, de W2 nos va a quedar de Z2 por A1 traspuesta, y los bias pues simplemente el bias de la capa 1 simplemente es de Z1 y el bias de la capa 2 simplemente de Z2. Y con eso pues podemos hacer nuestras reglas de activación, que miren, los pesos entonces van a ser igual a los pesos menos nuestra tasa de aprendizaje alfa por los gradientes de los pesos, y lo mismo para los bias. Listo. Ahora, ¿cuál es la implementación vectorizada del gradiente descendente para m ejemplos? Igual que en la regresión logística. Tenemos que nuestro de Z2 va a ser A2 menos Y, pero ahora en forma matricial, donde vamos a tener S de Z2 de dimensiones 1, m. O sea, una fila por m columnas, donde m son los ejemplos de entrenamiento. Ahora, de W2, ¿qué va a ser? 1 sobre m por de Z2 a 1 traspuesto. Miren que esta es la regla que derivamos, el gradiente que derivamos anteriormente. Pero como estamos haciéndolo para m ejemplos, entonces el 1 sobre m nos va a hacer ese promedio. Y miren que de Z2, que es 1 sobre m, por A1 nos va a dar entonces de dimensiones 1 sobre
número de unidades en la capa oculta, que van a ser las mismas dimensiones de nuestros pesos. Ahora, el bias 2, como el bias 2 en este caso no tenemos ningún producto, entonces ahí sí tenemos que aplicar la sumatoria. 1 sobre m sumatoria de todos nuestros de z2. Que miren, igual es un vector fila, entonces podemos hacer la sumatoria fácilmente. Miren que aquí estamos haciendo la sumatoria con respecto a i, que son las columnas, o sea, los m ejemplos de entrenamiento. Y en este caso de dw, pues no hicimos la sumatoria porque miren que la sumatoria se está haciendo con el producto de ambos vectores, de ambas matrices. Entonces tenemos que db, pues es un escalar, un número, porque es simplemente el bias. Ahora, de z1, entonces va a ser lo que obtuvimos anteriormente, w2 traspuesta de z2 por esa derivada de nuestra función de activación. ¿Esa qué dimensiones va a tener? Pues número de unidades ocultas por número de ejemplos de entrenamiento. Y para entonces dw1, entonces lo mismo que obtuvimos en nuestro ejercicio anterior. 1 sobre m por ese de z1 por las entradas. Entonces pueden ver que estas dos cosas son equivalentes. ¿Qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo el de z de la capa en la que estamos, o sea, la capa 1, por las salidas anteriores, que como esta es la primera capa, la capa oculta, entonces van a ser nuestras entradas. Pero en este W2, pues son las salidas de la capa oculta. En próximos videos vamos a ver esto un poco más claro. Esto va a ser entonces de dimensiones NH por NX. Y luego, entonces, tenemos nuestro bias que simplemente va a ser la sumatoria de esos mismos de Z, pero ahora de Z1. Y miren, estamos haciendo la sumatoria en I, o sea, en las columnas, que miren aquí, I son las columnas que son el número de ejemplos de entrenamiento, o sea, son los ejemplos de entrenamiento como tal. Y eso pues nos va a dar NH, número de unidades ocultas, por 1, porque en la capa oculta pues tenemos múltiples unidades. En la capa de salida, que es la capa 2, solo tenemos un escalar. Y aquí tenemos de nuevo nuestras reglas de gradiente descendente. Entonces miren, se puede volver un poco complejo porque ya tenemos más operaciones y más capas, pero si lo analizan bien es simplemente lo mismo que en el modelo de regresión logística. Ahora, ustedes mismos pueden hacer las comprobaciones de que estas dimensiones se cumplen y de que estas operaciones respetan esas dimensiones y generan los resultados esperados. Ahora, en los próximos videos vamos a estar viendo cómo podemos aplicar esto también, por ejemplo, a regresión con lo que se llama la red Madeline. Y más adelante, pues entonces vamos a ver cómo podemos generalizar estos resultados de un modelo de red neuronal con una sola capa a modelos de redes neuronales con múltiples capas ocultas. Espero les haya gustado este video. No olviden dejarle like y suscribirse. Muchas gracias.